Quédate conmigo porque lo que está pasando entre Belinda, Ángela Aguilar y Casu en los últimos días tiene un nivel de elegancia y de filo que pocas veces se ve en este mundo del espectáculo. No hay gritos, no hay pleitos directos, no hay nombres mencionados en ningún momento. Y sin embargo, el mensaje llegó tan claro, tan certero, que dejó a Ángela Aguilar pareciendo una niña discutiendo un berrinche mientras Casu, del otro lado, no puede contener la risa. Te voy a contar exactamente qué pasó, en qué orden, y por qué la comunidad está leyendo esto como el episodio más revelador de todo el año en este triángulo. Si te gusta este tipo de análisis, dale like ahorita mismo, porque esta historia tiene capas que vale la pena desarmar con calma. Para entender el peso real de lo que pasó hace apenas unos días, hay que regresar varios años atrás, a cuando Belinda y Christian Noro estuvieron comprometidos, antes de que él terminara casándose con Ángela. Esa historia nunca terminó de cerrarse del todo en la percepción pública. Durante meses, distintos periodistas de espectáculos han insistido en que Belinda nunca confió del todo en las intenciones de Ángela hacia Nodal, y que existía la sospecha entre sus seguidores de que la relación entre el cantante y la hija de Pepe Aguilar había comenzado mientras él todavía estaba con la cantante de Egoísta. Ese trasfondo es importante porque explica por qué cualquier gesto, por mínimo que sea, entre Belinda y el mundo Aguilar se analiza con lupa. Y los gestos no han faltado. En la edición 2025 de Premios Lo Nuestro, se reportó que Ángela Aguilar abandonó su asiento justo en el momento en que Belinda subía al escenario a presentarse. Las cámaras lo captaron, y en redes se interpretó de inmediato como una señal de incomodidad genuina, no como una coincidencia de horarios. Meses después, en marzo de 2026, Belinda compartió en sus historias de Instagram un clip con un mensaje que decía, textualmente, que lo que uno merece no se mendiga, no se ruega ni se llora, y que si tienes que pedir cariño es porque la otra persona simplemente no lo siente por ti. El clip se volvió viral en cuestión de horas porque los usuarios lo conectaron de inmediato con videos recientes de Ángela y Nodal donde, según muchos, se repetían situaciones casi idénticas a las que se vivieron durante la relación de Belinda con el cantante. Antes de seguir, déjame decirte algo, si no te has suscrito al canal todavía, este es un buen momento para hacerlo, porque la parte que viene a continuación conecta todo esto con un episodio mucho más reciente, y es justo el que le da sentido al título de este video. Ahora, el 11 de mayo de este año, Casu estaba en plena gira por Estados Unidos con su show Latinaje en vivo, presentándose en el Boeing Center de San Antonio, Texas. Y ahí pasó algo que nadie esperaba. Subió al escenario nada menos que Abe Quintanilla, el hermano de Selena Quintanilla, productor histórico de la industria, una de las figuras más respetadas de la música tejana. Tocó el bajo junto a Casu en una interpretación de Si una vez, canción ligada directamente al legado de Selena, y después cantaron juntos con otra, uno de los temas de Casu que muchos seguidores interpretan como una indirecta hacia su pasado con Nodal. Pero lo que selló el momento fue lo que vino después. Abe Quintanilla tomó el micrófono y, mirando directamente a Casu, le dijo frente a todo el público que sabían que existe una reina que vive en los corazones de la gente y que esa reina se llama Selena, pero que esa noche, con mucho respeto, Casu también había logrado llegar a los corazones de la gente, y que por eso le entregaba una corona. Y se la puso, ahí mismo, frente a miles de personas. Ahora, para entender por qué este gesto generó tanto revuelo específicamente en relación con Ángela Aguilar, hay que recordar un antecedente que la propia hija de Pepe Aguilar protagonizó hace algunos años. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su disco de versiones de canciones de Selena, Ángela hizo unas declaraciones que en su momento ya generaron polémica. Dijo que Selena era, literalmente, una señora más grande, y que si Selena intentara ser como ella, pues no había nacido cuando Selena estaba cantando. Ángela también aseguró que le había enviado una carta escrita de su puño y letra a la familia Quintanilla explicando el proyecto del tributo. Hasta donde se sabe, nunca recibió respuesta. Y circularon versiones de que Abe ni siquiera estuvo de acuerdo con esa iniciativa desde el principio. Hay otro detalle que conviene tener presente para entender por qué la comunidad reaccionó con tanta intensidad ante el gesto de Abe Quintanilla. La familia Quintanilla no es cualquier nombre dentro de la música. Selena Quintanilla sigue siendo, más de 3 décadas después de su muerte, una de las figuras más veneradas de toda la música Tex-Mex y latina en general, con un nivel de reverencia que pocas familias del medio artístico logran sostener con el paso del tiempo. Que Abe, guardián histórico de ese legado, decida compartir escenario,
cantar un cover del repertorio asociado a su hermana, y después coronar públicamente a una artista, no es un gesto que se tome a la ligera dentro de la industria. Es, en términos prácticos, uno de los respaldos más simbólicos que un músico latino puede recibir en este momento. Y que ese respaldo llegara justo después del antecedente de la carta sin respuesta de Ángela, fue la combinación perfecta para que la conversación explotara como explotó. Entonces, cuando Abe Quintanilla decide subirse al escenario con Casu, coronarla públicamente y dedicarle ese discurso, la lectura en redes fue inmediata y casi unánime: el hermano de Selena, la misma persona a la que Ángela le había escrito una carta sin obtener respuesta años atrás, eligió compartir escenario y rendirle homenaje a Casu en su lugar. Los comentarios no se hicieron esperar. Mucha gente lo describió como el verdadero yo gané de toda esta historia. Otros señalaron que Casu no tuvo que pagar ni pedir ese reconocimiento, que se lo ganó con trabajo. Y por supuesto, no faltó quien dijera directamente que alguien, en algún lugar, no estaba soportando ver ese éxito. Días después, Abe Quintanilla publicó un video explicando por qué había decidido subirse al escenario con Casu y no con nadie más. Dijo que ella opera en su misma frecuencia, que es súper real, que lo que ves es lo que es. Y añadió un dato que muchos no conocían, que Casu produjo su propio espectáculo, que en lugar de contratar a otro productor para montar el show, ella misma tuvo el concepto completo. Cerró diciendo que venir de otro país y conquistar un mercado tan lejano es algo muy difícil de lograr, refiriéndose al hecho de que la gira de Casu por Estados Unidos registró llenos totales en absolutamente todas sus fechas. Y para que tengas el contexto completo de qué tan grande es la gira que Casu estaba realizando cuando ocurrió este episodio, vale la pena recordar algunos datos. El show que presentó en San Antonio formaba parte de Latinaje en Vivo Tour, su primera incursión como artista solista en Estados Unidos, producida con el respaldo de Live Nation, la empresa de entretenimiento en vivo más grande del mundo. Para cuando llegó a Texas, ya llevaba varias fechas con los recintos completamente agotados, incluyendo paradas en ciudades como San José, San Diego, Inglewood y Nueva York. Es decir que cuando Abe Quintanilla decidió compartir escenario con ella, no lo hizo con una artista emergente que necesitara el favor. Lo hizo con una artista que en ese momento estaba en medio de una de las giras más exitosas de su carrera, con prácticamente todas las entradas vendidas desde la preventa. Si llevas la mitad del video escuchando esto y te está aportando algo, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Aquí no solo te traemos el chisme, te traemos por qué pasa lo que pasa, y la siguiente parte de esta historia es la que conecta directamente con el título que elegiste ver hoy. Porque apenas un día después del episodio de La Corona, el 12 de mayo, sucedió algo que en cualquier otro contexto hubiera pasado completamente desapercibido. Belinda se presentó en la Feria de Puebla 2026, un show que por sí solo ya fue un éxito. Pero en medio de su presentación, mientras estaba en el escenario, dijo una frase que activó todas las alarmas. Comentó, en tono de broma, que no sabía por qué estaba tan descubierta, que por favor le pasaran una chamarra porque su esposo la iba a matar. La frase, aislada, podría sonar a cualquier comentario casual de un show en vivo. El problema es el contexto. Porque tiempo atrás, en uno de sus propios conciertos, Ángela Aguilar había dicho casi exactamente lo mismo, que su abuela la regañaría si no llevaba puesto su rebozo, que por favor le pasaran el rebozo, y que no se había puesto el anillo con los guantes porque si no su esposo se iba a enojar. La estructura de ambas frases, la mención al esposo que se va a molestar, la prenda que cubre, el tono entre apenado y juguetón, fue suficiente para que miles de usuarios conectaran los puntos de inmediato y empezaran a compartir el clip de Belinda como una imitación directa, una burla elegante hacia Ángela. Las redes se dividieron en cuestión de minutos. Por un lado, defensores de Belinda que insistían en que todo era una coincidencia o parte del personaje que ella interpreta actualmente en la serie Mentiras, donde da vida a Daniela, un papel inspirado en la cantante Daniela Romo. Algunos seguidores incluso señalaron que probablemente Belinda solo estaba en modo personaje, repitiendo frases que ensaya constantemente para el rodaje. Pero del otro lado, la mayoría no lo veía tan inocente. Comentarios como que si no hablan de Ángela no se hacen virales, o directamente llamando tremenda a Belinda, se volvieron tendencia con una velocidad que solo este tipo de polémicas logra alcanzar.
Conviene también recordar el peso simbólico que tiene Selena Quintanilla específicamente para el público mexicano y mexicoamericano, que es justo el núcleo de la audiencia que sigue de cerca todo este triángulo. Selena no es solo una cantante recordada con cariño. Es una figura que representa la conexión entre dos culturas, la historia de una mujer que rompió barreras en una industria dominada por hombres, y cuya memoria se protege con un cuidado casi sagrado por parte de su familia y de sus seguidores más fieles. Por eso, cualquier gesto relacionado con su legado, ya sea un tributo, una colaboración o un homenaje en vivo, automáticamente adquiere un peso simbólico que va mucho más allá de lo musical. Y es justamente por esa razón que el contraste entre la carta sin respuesta de Ángela y la corona entregada a Casu se sintió tan definitivo para una parte importante del público, porque tocó un terreno que la comunidad considera casi intocable. Vale la pena también detenerse en cómo reaccionó la propia audiencia de Belinda ante toda esta situación. Muchos de sus seguidores más fieles salieron a defenderla argumentando que ella simplemente estaba siendo ella misma en el escenario, con su humor característico, sin necesidad de estar pensando en nadie más mientras canta. Otros, sin embargo, recordaron que esta no es la primera vez que circulan rumores de indirectas entre Belinda y Ángela. Ya en 2025 se había viralizado un video que Belinda compartió y luego eliminó horas después, que en su momento también se interpretó como una posible referencia a la esposa de Nodal. Ese patrón repetido, de gestos ambiguos que después se eliminan o que nunca se confirman ni se desmienten del todo, es parte de lo que mantiene viva esta narrativa cada vez que algo remotamente similar vuelve a ocurrir. Es importante decir esto con total claridad, no existe ninguna declaración oficial, ni de Belinda ni de su equipo, que confirme que la frase fue dirigida intencionalmente a Ángela. La cantante nunca mencionó ningún nombre, nunca hizo referencia directa a nadie. Todo lo que existe es una interpretación de la comunidad basada en el parecido asombroso entre ambas frases, dichas con días de diferencia, justo después del episodio con Abe Quintanilla y Casu. Pero precisamente por eso es tan interesante, porque si fue intencional, es un nivel de sutileza devastador. Y si no lo fue, la coincidencia es tan extraña que de todas formas terminó funcionando exactamente igual. Y aquí es donde entra la pieza final, la que conecta absolutamente todo y le da sentido al contraste que tanto se está comentando. Mientras todo esto ocurría, mientras los memes y las comparaciones llenaban TikTok e Instagram, Casu, la persona que en teoría tendría más motivos para sumarse al pleito, simplemente lo dejó pasar, sin pronunciarse, sin necesidad de añadir una sola palabra a la conversación. Y eso, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado de inmediato por su comunidad de seguidores como la postura más inteligente posible, dejar que las imágenes, los hechos y las coincidencias hablen solas. Varios comentarios en redes describieron justamente eso, la imagen de Casu disfrutando del momento desde la distancia, divertida con cómo se estaba armando todo el enredo sin que ella tuviera que mover un solo dedo. Porque el contraste entre las tres mujeres en este episodio específico no podría ser más marcado. Belinda, con un gesto sutil, cargado de ironía, sin mencionar a nadie directamente, logró que toda la conversación pública girara en torno a una supuesta burla. Abe Quintanilla, una de las figuras más respetadas de la industria, eligió públicamente compartir escenario, corona y palabras de admiración con Casu, reabriendo sin querer el viejo asunto de la carta nunca respondida. Y Ángela, en medio de todo esto, quedó en el papel de quien reacciona, de quien es comparada, de quien parece estar siempre un paso atrás en cada episodio de esta historia que ella misma ayudó a construir cuando decidió involucrarse en este triángulo desde el principio. Lo interesante de este episodio es que ninguna de las tres mujeres involucradas tuvo que decir el nombre de la otra en ningún momento. Belinda nunca mencionó a Ángela. Casu nunca mencionó a Belinda ni a Ángela. Abe Quintanilla nunca mencionó tampoco directamente a la hija de Pepe Aguilar cuando coronó a Casu. Y sin embargo, el público entero entendió perfectamente el mensaje que se estaba construyendo entre líneas. Esa es precisamente la diferencia entre el tipo de polémica que domina este nicho del espectáculo y un pleito directo. Aquí nadie necesita gritar nada, porque los gestos, las coincidencias y los silencios hacen todo el trabajo de comunicación por sí solos. Y para una audiencia que lleva meses, casi años, siguiendo cada detalle de este triángulo, decodificar estos mensajes se ha convertido casi en un deporte. Para mucha gente, esa es exactamente la lectura que explica el título de este video, Ángela quedando en una posición que se siente casi infantil frente a la actitud calmada,
segura y con humor de las otras dos mujeres involucradas. No porque alguien le esté atacando de manera directa, sino porque cada gesto de Belinda y cada movimiento de Kazu terminan, sin proponérselo del todo, dejando a Ángela en el lugar de quien necesita reaccionar, explicar o que la defiendan, mientras las otras dos simplemente siguen con sus carreras, sus giras agotadas, sus coronas y sus indirectas elegantes que nunca necesitan nombrar a nadie para que todo el mundo entienda perfectamente de quién se está hablando. Otro punto que generó conversación entre los seguidores más atentos fue el momento exacto en que ocurrieron ambos episodios, con apenas un día de diferencia entre la corona de Ave Quintanilla y la frase de Belinda en la Feria de Puebla. Para muchos, esa cercanía temporal no fue casualidad, sino el resultado de un ambiente mediático donde cualquier evento relacionado con Kazu o con figuras cercanas al mundo de Nodal genera reacciones en cadena casi de inmediato. En la era de las redes sociales, donde cada gesto se analiza, se recorta, se compara y se viraliza en cuestión de minutos, la velocidad con la que un evento puede generar una respuesta, intencional o no, de otra figura pública relacionada, se ha acortado dramáticamente comparado con años anteriores. Y mientras tanto, en paralelo a todo este episodio puntual, la narrativa general que rodea a Ángela Aguilar en este momento sigue sumando capítulos. Apenas semanas antes, su gira en solitario por Estados Unidos había enfrentado cancelaciones importantes por baja venta de entradas, justo en el mismo mercado donde Kazu, meses después, agotaría boletos en cuestión de minutos. Es decir que el episodio de la corona y la frase de la chamarra no llegan de manera aislada. Llegan encima de una narrativa que ya venía acumulando comparaciones desfavorables para Ángela en términos de carrera, de imagen pública y ahora también de este tipo de gestos simbólicos dentro de la industria. Cuando una historia se construye episodio tras episodio en la misma dirección, cada nuevo capítulo, por pequeño que parezca, termina pesando más de lo que pesaría si ocurriera de manera completamente aislada. Si llegaste hasta acá, ya tienes el panorama completo. Una corona simbólica que reabrió una herida de años, una frase de chamarra que pareció un espejo casi exacto de un momento que Ángela ya había protagonizado, y una Kazu que, sin decir una sola palabra sobre el tema, terminó siendo, otra vez, la que mejor sale parada de todo este enredo. Es la misma fórmula que hemos visto repetirse una y otra vez en esta historia. Mientras unas hablan, sutilmente o no tanto, y otra parece estar siempre defendiéndose de algo, hay una que simplemente deja que su trabajo y su aptitud hablen por ella. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que la frase de Belinda fue realmente una indirecta calculada, o de verdad fue una casualidad que las redes decidieron inflar? Dale like si este análisis te aportó algo, y nos vemos en el siguiente video.